need some lula-la, lula-la, lula-la. Por favor, compañera Eva, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. La invitación de hoy es para contar un poco la situación que lleva Colombia a raíz de que por primera vez en la historia ha tenido un gobierno progresista o de izquierda. Para contar la situación yo quiero hacer una remembranza pequeña de lo que es Gustavo Petro. Gustavo Petro fue un chico inteligente, colombiano, que hoy ronda los 60 y pico de años y que se destacaba por gustarle las matemáticas, era muy inquieto, le gustaba la política y él veía su entorno y en su entorno notaba que había diferencias sociales y siempre tuvo esa sensibilidad. Posteriormente él se hizo economista porque él al final se decantó por ser economista y muy joven comenzó a luchar a favor de los menos favorecidos. Se hizo personero con apenas 18 años allí en el pueblo donde él se crió, porque él nació en una región y sus padres se fueron, que son de clase media, se fueron a vivir a otra y él creció en un entorno del interior del país. Y pues siendo muy joven ya él perteneció al M-19. ¿Qué era el M-19? El M-19 fue un grupo guerrillero, pero que tenía como bandera la democracia. Entonces él siempre ha sido una persona demócrata y que siempre busca las causas justas. Él ha entendido la democracia como que todos participemos y que absolutamente todos tengamos los derechos sean cumplidos. Y siempre esa ha sido su bandera. Otra cosa que hay que contar de Colombia es qué actividad política hizo Gustavo Petro. Es para que vayamos entendiendo todo el proceso. Gustavo Petro, luego que se reinserta a la vida política, llamémosla legal, porque ellos a través de un proceso de paz volvió a la legalidad, él se hizo representante a la Cámara y así fue escalando, pero dentro de su actividad política él era una persona que investigaba muy bien y hacía control político a todos, desde el presidente a un gobernador, a la misma Cámara y al Senado. También se hizo alcalde de Bogotá y volvió a ser senador. Y él hizo una cosa muy importante. Entonces en Colombia nuestra realidad fue acompañada por el narcotráfico y los paramilitares. Y en ese momento histórico nuestro, Gustavo Petro hizo un juicio al Congreso y pudo demostrar que existía un nexo muy grande dentro de la clase política y el paramilitarismo. Y fueron más o menos 40 congresistas que fueron a la cárcel. Por lo tanto, él ha sido una persona perseguida toda su vida y ha tenido que vivir en batallones y en cantones para protegerse. También fue exiliado, vivió en Bruselas un tiempo, pero él retornó y fue cuando retornó que él decidió definitivamente dedicarse a la política y quedarse allí, poniendo a su propia familia. En todo este proceso, él después de ser alcalde fue destituido simplemente porque lo veían como una piedra en el zapato. ¿Por qué lo veían como una piedra en el zapato? Porque además él logró destapar toda una trama de corrupción que existía en la alcaldía de Bogotá. Pero el alcalde de Bogotá, que pertenecía a su partido político, estaba involucrado, pero él no estaba ahí él solo. Eso estaba compuesto por muchos senadores, muchos grupos políticos de todo el país. Por lo tanto, pues, cuando vieron que él quiso aspirar a la presidencia, lo quisieron atajar. Y pues en el último intento, Gustavo Petro tuvo un atentado en el 2018 cuando él se lanzó, y en esta oportunidad se tomaron todas las medidas. Hago una pausa para explicar por qué y quiénes son los que están detrás de tumbar a Gustavo Petro. Colombia, en su proceso político, militar, narcotraficante y del paramilitarismo, eso se volvió como unos grupos, como unos clanes.
y fueron infiltrando la justicia, absolutamente todos los estamentos. O sea, en Colombia en verdad no hay división de poderes, porque en cabeza de un expresidente, que él era como el representante de todos estos estamentos corruptos, él con su poder logró absolutamente infiltrar todas las instituciones. O sea, el procurador era él, el contralor era de él. O sea, él se dio cuenta que la ley es lo que está escrito. Y como lo que está escrito es delito, entonces él, o no es delito, entonces él cambió todo a su gusto. La Constitución colombiana, que fue una de las mejores redactadas cuando el proceso de paz del M-19, el partido en el cual pertenecía Gustavo Petro, ya la descuadernaron, ya muchas cosas. Y luego los artículos y las leyes y todo lo han ido acoplando de tal manera que es como una trampa de ratón. Es decir, los que tienen el poder son los que tienen todo, pero si tú entras en ella quedas atrapado y no puedes salir. Entonces, a Gustavo Petro en este momento lo persiguen, primero porque él como persona significó un látigo que fustigó y llevó a la cárcel a mucha gente. Luego, ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que de 30 años para acá el neoliberalismo hizo que ya los partidos políticos fueran unas empresas. Y en Colombia, en los años 90, todo se fue privatizando. Colombia tiene privatizada la salud, tiene privatizada la educación, tiene privatizada las carreteras, tiene privatizada, yo creo que falta el aire, pero allá todo, la energía, el agua, todo está privatizado. Y todos estos partidos políticos en Colombia surgía el liberalismo y el conservatismo, eran dos partidos políticos fuertes, y algún otro de izquierda que existiera, aunque el Partido Liberal se tenía como si fuera el ala que se dedicaba a apoyar a la clase trabajadora y todo eso. Pero al final, pues nada, simplemente hace parte, a raíz de César Gaviria, hace parte como si fuera otro partido de derecha. Entonces, no existía, ya todo estaba derechizado, todo estaba translocado a que fueran unas empresas electorales con unos contratos millonarios, y así está funcionando. Y hace unos 30 o 40, entonces, justo cuando se vino el neoliberalismo, comenzaron a surgir partidos políticos, pero que en realidad lo que hacían eran agrupaciones regionales que se hacían muy fuertes para dominar en ese sector. Y así surge el partido del expresidente Uribe, que luego ese ya no le servía y creó otro, y como la misma fuerza, porque lo seguían a él por la importancia que tenía dentro del respaldo que obtenía. ¿Qué está pasando? Pues en el año 2022 el pueblo colombiano, ya viendo que a pesar de la economía no mejoraba, la gente era más pobre, la educación, las universidades literalmente se estaban cayendo los edificios porque no invertían en ella, ¿sabes? O sea, todo lo que fuera del gobierno fue totalmente olvidado, y se fueron creando universidades privadas, hospitales privados, todas las carreteras con peaje porque eran privadas, las autovías privadas, o sea, todo se ha privatizado. ¿Qué ha sucedido? Pues en vista de que existe el auge de la derecha, han utilizado el mismo libreto que están usando no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, para aplicárselo a Gustavo Petro. Gustavo Petro ha ganado una presidencia, pero no ha tenido el poder. ¿Por qué no lo ha tenido? Porque el Congreso todavía tiene una fuerte constitución de otros partidos. O sea, ellos nada más tienen entre unos y otros unos 50, y el resto pues hace parte de los otros partidos. Entonces hay que hacer acuerdos, convenios, y existe como un pool que se une, vamos a ir todos en contra del presidente sí o sí. O sea, ellos todo lo que el gobierno presenta automáticamente lo votan no, sin leerlo. Es como una consigna de no dejarle pasar ningún proyecto. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues han aplicado el libreto. Gustavo Petro les estorba por dos razones. Una, como persona, es esa imagen que los atacó, que los llevó a la cárcel, y la otra es que han descubierto que no tienen ya todas las cosas, tienen algunas, pero en donde ha tenido fuerza Gustavo Petro
ellos no han podido seguir haciendo negociados, el narcotráfico ha sido trancado, y Gustavo Petro le está haciendo conocer a la gente que es importante dentro de una democracia y le está dando su lugar. Al campesinado le está dando su tierra, tierras que tenían 20 y 30 años de estar en proceso de entrega, que nunca se ejecutaban, ya él se las está entregando. Dineros del narcotráfico que antes los cogían y se lo guardaban y se los repartían, él los está utilizando para inversiones. Tierras que entregaron los paramilitares en su entrega, que también se las repartían, él se las está entregando para que los campesinos monten proyectos, no solamente siembren, sino que el producto que siembren no lo lleven a una caseta a vender nada más, sino que lo procesen y lo puedan vender como un producto con mayor valor. ¿Qué han aplicado? O sea, ¿esto quiénes lo están haciendo? Pues lo está haciendo la clase política tradicional, lo están haciendo los empresarios que eran los que se beneficiaban de esas empresas, lo están haciendo los dueños de bancos, que eran los que recibían toda la plata de los negociados que se hacían. Estas son las personas que están detrás de que se caiga Gustavo Petro. ¿Cómo lo están haciendo? Pues lo están haciendo primero cuando él gana, comienzan a hacer ver que su gabinete, sobre todo la parte femenina, porque él puso 50% de su gabinete que fuera mujer, a que éramos unas inservibles, unas incapaces, comenzaron a atacar a la vicepresidenta, comenzaron a atacar a todas sus ministras, y en vista de que algunas podían salir adelante, y eso ya pasó, porque tú sabes que el periódico, lo que hoy es noticia, mañana ya no es, comenzaron a atacar el entorno de su familia, a su señora, a sus hijos, a toda su familia, comenzaron a atacarla. No contento con eso, pues comenzaron a atacar su persona. Ya él era incapaz, ya él no tenía resultados y todas esas cosas. Eso por la parte como de promoción a la gente, para que la gente se fuera formando una idea errada o del presidente y poder decir, bueno, lo van a tumbar, en final no servía para nada, en final no estaba trabajando, al final tenía un gobierno desastroso, al final, es decir, crear todo un ambiente negativo para que la gente no reaccionara mientras preparaban el verdadero golpe. ¿Cuál es el verdadero golpe? El verdadero golpe es sacarlo no con militares, sino sacarlo a través por una puerta falsa. Decir que su elección es ilegítima porque no cumplió con los requisitos de ley para ser presidente. La Constitución colombiana dice que cuando una campaña presidencial pasa sus topes, tanto el gerente de la campaña como el candidato son responsables. Y esto es un delito grave y mayor que obliga automáticamente a dejar la presidencia. En Colombia, ¿quién juzga al presidente? Lo juzga la Cámara. Además hay una figura que se llama Colegio Nacional Electoral. El Colegio Nacional Electoral lo crearon para que estuviera pendiente de todo el proceso electoral y supuestamente fuera garante, vigilara las campañas, vigilara a los candidatos, veía quién incurre en los requisitos, quiénes no, si estaba dirimiendo dos personas una candidatura era como un tribunal, pero no es jurídico, es administrativo. ¿Qué han hecho últimamente? Que eso es como ya el paso, los dos pasos anteriores al final. Lo que han hecho es decir que él se ha pasado en los topes de la campaña, o sea que su campaña se ha pasado en los topes y por tanto él automáticamente quedaría involucrado. ¿Qué pasa allí? Que han utilizado elementos de dinero que no corresponden a la campaña para hacerlo ver como tal. Por ejemplo, él hizo así como hicieron en Brasil, un frente amplio, se llamó Pacto Histórico. Ese pacto histórico fue el que se presentó, ese pacto histórico fue el que se registró y ese es el que da la cara en la campaña. Y la Colombia Humana hace parte de ese pacto histórico, como decir, Suramérica, y cada departamento y cada país fuera un partido, ¿verdad? Y unos profesores
le dieron un donativo a la Colombia humana como Colombia humana, no a la campaña. Pues entonces han dicho que como la Colombia humana hace parte del grupo, o sea, dan por hecho que es lo mismo, y no es lo mismo. Entonces, pues claro, si suman ese donativo más lo que tiene la campaña, se lo están sumando, ¿no? Luego le suman unas actividades que una empresa en la cual él contrató, es como si la empresa, en el momento que contrató con él, todas las actividades de la empresa de aviación fueran exclusivas de él. Entonces están metiendo vuelos que no hizo él en su campaña, como si hicieran parte. Es decir, es como si tú contratas en una empresa de autobús, un autobús, y te cuentan todos los contratos que haya hecho el autobús en ese mes, todos son tuyos, ¿sí? Se los están sumando. Otro aspecto que están incluyendo es cuando allí en Colombia se cierran las elecciones, hay una cosa que se llama escrutinio. Y para el escrutinio siempre se asignan unos veedores para que estén pendientes. Pues asumen que esas personas que escrutaron y que obviamente tienen un valor, porque se les paga un valor para que trabajen, hacen parte del dinero. En conclusión, para ellos se ha sobrepasado. ¿Qué es lo que seguiría? Lo que seguiría es que el Colegio Nacional Electoral corra pliegos a la Cámara para que la Cámara diga, sí señor, es culpable, le quitamos la presidencia. Y entonces por eso la gente ahora mismo está en la calle. El 23 hubo una manifestación nacional donde la gente se manifestó en su apoyo. Nosotros aquí en Madrid lo hicimos el día 20 por facilidades del fin de semana y se supone que vamos a estar periódicamente asistiendo y participando. En este momento, pues el clamor es que también apoyen a Colombia en el momento en que noten esas noticias, en que nosotros convoquemos, nosotros aquí podamos poner nuestro grano de arena para que vean que pues Gustavo Petro tiene respaldo, porque lo que está en juego no es Gustavo Petro, es la democracia colombiana. ¿Por qué está en juego la democracia colombiana? Porque de subir ellos al poder, automáticamente se van a organizar y van a hacer lo que han hecho todos estos 20 años atrás, que fue quedarse con todo y que eran impenetrables, completamente impenetrables. Y pues Gustavo Petro gana por dos razones. Una, porque él logró forjar una imagen nacional y la ciudadanía se puso el proceso electoral en los hombros. Es decir, la gente en la calle salía, pedía el voto, se movía. Era como si de manera espontánea lo hiciéramos. De hecho, yo llegué a la Colombia humana con esa espontaneidad también. Pues más o menos esta es la situación que nosotros tenemos y muchas gracias por esta oportunidad de contarles a todos la realidad política colombiana. Muchísimas gracias, ha sido una clase, ¿no? Nosotros hemos estado en todas las manifestaciones, muchísimo antes de estas elecciones, cuando empezaron a matar a los jóvenes. ¿Cómo se llama aquello que hace? Estallido social. Los jóvenes que... Sí, estallido social. Estallido social, pero también aquello que La masacre, mentían que porque yo vi un documental que mentían que el chico era de la FARC, pero el chico incluso era deficiente. Ah, ya, esos fueron los falsos positivos. Los falsos positivos que he visto también, y vosotros habéis luchado muchísimo, y aquí en Madrid hubo muchas manifestaciones marcadas con esa alegría que tenéis. Los falsos positivos se ha logrado mucho. Se logró que un grupo, crear un tribunal que se llama la JEP para poder juzgar a aquellas personas que fueran reconociendo. Muchos militares han confesado, muchas madres han encontrado a sus hijos, ya les han ido pidiendo perdón, las personas involucradas con las masacres. Para contarles así, a grosso modo, los falsos positivos que son. El gobierno de Álvaro Uribe
él siempre dijo, yo tengo la mano firme, yo voy a atacar la guerrilla, voy a acabar con ella, o sea, muy bélico. Y entonces él quería mostrar al país que él sí estaba cumpliendo con esa palabra que estaba diciendo. Entonces necesitaba mostrar que cada día habían bajas por parte de la guerrilla. Entonces él presionaba a los batallones y los batallones hacia abajo. Entonces, ¿qué hacían? Personas, por ejemplo, con discapacitada, con ganas de trabajar, la engañaban. ¿Por qué? Le decían, va a haber un trabajo en una región. Y esas personas se montaban en una camioneta, iban a esa región y se le entregaban al ejército colombiano. Y el ejército colombiano los sacrificaba. Y luego que los mataba a sangre fría, les ponía botas, les ponía uniformes de guerrilleros. Y decía que había tenido un encuentro y había matado 5, y había matado 3, y había matado 2, y así sumando y sumando, van por 6.402, pero dicen que pueden llegar a 10.000. ¿Y qué quedaban a cambio? Pues los militares se colgaban medallas, los mandaban a hacer cursos a Estados Unidos, y a los últimos, o sea, al soldado raso, le daban un día libre o una caja de arroz chino. Eso era lo que les ofrecían. Y ellos mataban. ¿Por qué se descubre? Se descubre porque una mamá que tiene unas mamás, en todas partes hay barrios y pueblos que son más pobres que otros. Y la gente ahí pues quería trabajar. Y ahí muchos chicos se fueron una vez ofreciéndole empleo, y en ese empleo nunca llegaron y no sabían nada. Y una madre pierde a su hijo que tenía discapacidad. Y entonces ella, buscando a su hijo, le dicen, sí señora, su hijo está muerto, le han dado de baja porque era jefe de una columna guerrillera. Y dice, pero ¿cómo va a ser jefe de una guerrillera si mi hijo era retrasado mental? Y ahí comienzan a jalar del hilo. Y tenía un problema en el brazo derecho, Sí, también sí, no podía tirar, ¿no? Sí, o sea, Yo he visto hay muchísimos casos, o sea, gente que no sabía tirar, gente que es discapacitada, este niño era con problemas mentales, y eso hizo la guerra en Colombia, o sea, eso hizo un presidente por tener imagen, ¿sabes? Matar a sangre fría a sus propios nacionales, para él ponerse coronas y medallas ante la opinión pública y ante el país. Y obviamente el país lo religió porque supuestamente estaba acabando con un flagelo que en verdad la guerrilla llegó de ser unos grupos intelectualmente con unos propósitos y se fueron distorsionando. Entonces, esas cosas también contribuyó a que la guerra fuera más dolorosa y hubiera mucha víctima inocente, pero más que inocente, gente desprevenida. O sea, en verdad es doloroso que hayamos llegado a esa situación.